cosas, ¿no? Síncope, muerte súbita y reanimación cardiopulmonar. ¿Ok? También los tres son un tema bastante prolongado, trataré de hacerlo un poco más rápido, ¿sí? Bueno, síncope, definición, a ver, vamos a hacer un poco más dinámico esto. Doctor, ¿para usted qué es síncope? Claro, usted, vamos. La pérdida de conocimiento por un Pérdida breve tiempo. de conocimiento, ¿sí? ¿Es pérdida de conocimiento o conciencia? Conciencia. Conciencia, porque pérdida de conocimiento nos olvidamos de todo, ¿sí? Ya fuimos, no estudiamos medicina. Perfecto. ¿Qué más? A ver, doctora, usted. Síncope. Usted, doctora, se volteó. Vamos. ¿Sí? Pero tiene una característica esa pérdida de conocimiento. Es súbita, brusca y dura mucho tiempo. La recuperación es rápida. Esa es la característica. ¿Y a qué se debe eso? Una hipoperfusión. A hipoperfusión cerebral, ¿cierto? Entonces, si uno revisa las guías clínicas, efectivamente pues el conflicto tiene que ver eso. Tiene que haber una pérdida transitoria de conciencia que tenga una recuperación espontánea y siempre se tiene que deber a ¿qué? A hipoperfusión cerebral que sea general y transitoria. Y eso nos va a permitir diferenciar de otras patologías. Por ejemplo, una epilepsia, también hay pérdida de conciencia. ¿Sí? Puede haber recuperación espontánea. Sí, puede haber recuperación espontánea. ¿Pero se debe a una hipoperfusión cerebral? No, más bien se debe a una descarga neuronal, ¿cierto? Por eso es que en la definición tienen que tener estos tres aspectos importantes para definir síncope. ¿Sí? Y esto recuérdenlo bien, porque a la hora que hagan la anamnesis al paciente tienen que detallar estos aspectos. ¿Ok? Por ejemplo, si un paciente viene y te dice, doctor, yo perdí conciencia, me desmayé y mi hermano vio que mi cuerpo tembló, porque no te van a decir, pues tuve convulsiones, tembló, y encima boté espuma. Entonces dirán, ¿será síncope o será una convulsión? Esos aspectos son importantes, hacer el detalle del momento, cómo está ocurriendo o cómo se presenta el cuadro en ese momento, ¿sí? Eso es bastante importante. Entonces, va a ser una entidad muy prevalente, va a ser es una causa frecuente de consulta en atención primaria y evidentemente en emergencia, ¿sí? Muy frecuente. Hay muchas personas que vienen, doctor, no te dicen perdí conciencia, sino perdí conocimiento. Eso es lo que manifiestan los pacientes. Es muy frecuente, de entre ellos hay varios tipos de síncope, ¿ok? Y el que es por mecanismo reflejo es el que mejor pronóstico tiene, pero vamos a ver más adelante en detalle de cuántos tipos de síncope hay. Entonces, hay pacientes que van a tener pues formas de aparición bastante recurrentes, se van a poner más críticos, en ellos evidentemente le va a afectar su calidad de vida y hay que hacer algo, ¿no? En este tipo de pacientes. Entonces, entre 6 y 30% de los pacientes van a presentar un síncope debido a una causa cardíaca, que a veces es la primera manifestación de su enfermedad y es un marcador de mal pronóstico. ¿Sí? Es decir, muchos pacientes no tienen el diagnóstico desde el punto de vista cardiovascular y vienen justamente por la pérdida de conciencia. Entre 6 y 30%, o sea, es bastante regular. Y cuando tú le haces todo el examen te das cuenta que tiene una falla cardíaca. Y dices, oye, el paciente tiene un mal pronóstico. ¿Ok? Entonces, generalmente muchos pacientes pueden describirte como una caída, pueden tener mareos, pueden tener síntomas prodrómicos, una lipotimia. Y muchas veces estos pacientes no son capaces de afirmar bien si ha habido pérdida de conciencia. De ahí el detalle de la anamnesis y el examen físico. Eso es importantísimo. ¿Ok? Aquí en este cuadro podemos ver, por ejemplo, pérdida de conciencia, alteraciones, o sea, que pueden confundirse con síntomas. Que tenga pérdida de conciencia, habíamos dicho, la epilepsia, alteraciones metabólicas. Bueno, ¿cuántas veces a ustedes no han venido tomando desayuno y a veces ni han almorzado y tienen un examen? No sé, alguien se ha desmayado, ¿ha perdido conciencia o no? En el colegio pasa mucho eso, están en plena formación y ¡pum! Alguien se cae. ¿Les ha pasado? ¿Han visto eso?
muy frecuente. Y eso se puede confundirse con un síncope. ¿Sí? Intoxicaciones. ¿Ok? Y evidentemente el accidente isquémico transitorio, el TIA, ¿no? El famoso TIA. Y puede haber también alteraciones sin pérdida de conciencia, como caídas inexplicables. Por ejemplo, los ancianitos. Están tambaleando, se cayó y el familiar dice, no, síncope, no voy a llevar al cardiólogo. Y lo mandan al cardiólogo. ¿Ok? Un drop attack, que es justamente la debilidad así espontánea del músculo, de los músculos periféricos, y el paciente se desploma. Puede pasar, ¿no? El pseudosíncope psicogénico, muy frecuente, sobre todo en pacientes mujeres. Se pelearon con el esposo, llegan a emergencia, están desmayados. Señora, no despierta. ¿El síncope es transitorio o demora en tiempo? Es transitorio. Y es muy frecuente ver eso. ¿Sí? Entonces alguien de los colegas dice, vamos a este paciente al cardiólogo. ¿Sí? Hay que tratar de diferenciar ese aspecto. ¿Sí? Bueno, esta es una clasificación etiológica del síncope. O sea, como podemos ver, hay síncopes que son de causas, o sea, neuromediadas o de tipo reflejo. Pueden ser síncopes de causa cardíaca específicamente, o la otra parte es que sean por hipotensión ortostática. Y evidentemente ahí tenemos el detalle de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, la evaluación y el diagnóstico. El paciente viene y te dice, perdí conciencia, pero se recupera, tú le haces el examen físico y es un paciente normal. Es decir, no deja ningún tipo de secuelas, salvo que se metió un golpe grande y tenga un traumatismo, ¿no? Pero generalmente estos pacientes no tienen secuelas y desde el punto de vista del examen físico es complicado el diagnóstico. Es decir, es la palabra del paciente, es lo que dice, lo que cuenta el paciente, y en el examen pues evidentemente no hay una prueba objetiva que te diga pues esto es síncope, no existe eso. ¿Ok? Entonces es bastante complicado ese diagnóstico. Por eso que es importante hacer una historia detallada de sus desencadenantes, qué síntomas ha presentado el paciente, cómo ha sido la forma de recuperación, la frecuencia, con qué frecuencia viene el síncope, y si hay algún antecedente de historia familiar. Por ejemplo, eso es muy frecuente ver en canalopatías, síndrome de Brugada, ¿ok? No sé, puede ser el Andersen-Tawil, alguna canalopatía que tiene un componente genético y el paciente pues, mi papá igual perdía conciencia, mi abuelo perdía conciencia. Entonces hay que hacer ese detalle en el análisis, que nos van a ayudar justamente a determinar la causa del síncope, ¿no? Evidentemente la exploración física hay muy poca información, salvo que haya una cardiopatía estructural, por ejemplo, no sé, una estenosis aórtica. Vamos a escuchar un soplo a nivel foco aórtico. ¿En qué tiempo? A ver, ¿dónde está mi grupo? ¿En qué tiempo sería el soplo? Mesosistólico, ¿sí? O puede haber insuficiencia aórtica. ¿En qué tiempo es eso? ¿Por qué habla bajito? Han tomado muy poco el mundo, han comido muy poco. Sístole, diástole. Diástole, ¿cierto? ¿Ok? O incluso podemos ver algún tipo de arritmia, ¿no? Fibrilación. Entonces, en ese caso sí nos puede dar una buena información, pero muchas veces estos pacientes estructuralmente están bien. Acuérdense que las causas pueden ser cardíacas, ¿por qué más? Reflejos, ¿qué más? Hipotensión ortostática. O sea, son 3 tipos de síncopes. Eso hay que tener bien claro. Entonces, en este paciente evidentemente hay que realizarle un electrocardiograma. Y nuevamente el electrocardiograma, a veces tú le haces, está en sinusal y el electrocardiograma está normal. No hay ningún tipo de alteración. Salvo que por ahí te toques una arritmia y dices, perfecto, aquí está la causa. O un bloqueo, AB de 3er grado, aquí está la causa. Y ya incluso haces el tratamiento, ¿no? Entonces, bueno, estos son criterios para considerar diagnóstico tras una evaluación inicial. Hay que ver el síncope vasovagal, un síncope situacional por hipotensión ortostática, debido a bradicardia, disfunción celular, enfermedad del nodo, bloqueo AB desde el 2º grado, porque el BAB de 1er grado podría generar síncope. Difícil, ¿no? ¿Ok?
Síncope secundario de taquicardia. ¿Las taquicardias podrían generar síncope? ¿Sí o no? ¿Cuál sería el mecanismo de una taquicardia para la generación de síncope? Acuérdense nuevamente de ciclo cardíaco. Si la frecuencia es tan alta, ¿qué va a generar? Que no se llene el corazón adecuadamente. ¿Sí? Mecanismo de Frank Starling, ¿se acuerdan o no? Y evidentemente no hay un volumen eyectivo. Y si no hay un volumen eyectivo, ¿qué te puede generar? Hipoperfusión. ¿Y eso qué puede generar? Sí. ¿Ok? Entonces, las bradicardias y las taquicardias pueden generar un síncope. ¿Sí? Muy bien. El síncope de reflejo, hipotensión ortostásica y evidentemente el síncope cardíaco, ¿no? Entonces, hay que estratificar el riesgo de estos pacientes. ¿Ok? Como en la endocarditis, aquí también tenemos que ver qué tipo de pacientes tienen mayor riesgo que otros. Sobre todo los pacientes que tienen una fracción de eyección reducida. La fracción de eyección es menor al 35%. ¿Sí? O sea, tienen mal pronóstico estos pacientes. Que tengan antecedentes de muerte celular, infartados, que han tenido una gran área necrosada, van a tener peor pronóstico estos pacientes. Que tengan pacientes o tengan insuficiencia cardíaca o falla cardíaca, ¿ok? Sea diastólica o sistólica, o fracción de eyección preservada o fracción de eyección reducida. Pero las dos, ¿cuál es el peor? El reducido. Perfecto. ¿Ok? Episodios de taquicardia ventricular no sostenida. Ya dijimos cuál es el mecanismo de las taquicardias en la generación del síncope, ¿sí? Por inadecuado llenado del corazón. Bloqueos bifasciculares. Bloqueo rama izquierda, bloqueo rama derecha, hemibloqueo anterior, hemibloqueo posterior. Es decir, que son, el impulso eléctrico no llega adecuadamente a ciertas zonas del ventrículo izquierdo y evidentemente hay una alteración en la contracción que puede ser una alteración en tiempo, ¿no? O sea, se hace disincrónico. Eso se llaman alteraciones de la conducción intraventricular. ¿Okay? Incluso hay tratamiento, hay dispositivos para que se llama terapia de resincronización. O sea, las asincronías pueden generar también al final poco flujo hacia el cerebro. ¿Sí? Síndrome de preexcitación, el Wolff-Parkinson-White. ¿Han escuchado alguna vez el Wolff-Parkinson-White? Puede generar. ¿Qué hace el Wolff-Parkinson-White? ¿Se acuerdan de la anatomía del sistema de conducción cardíaca o no? ¿Se acuerdan todos? El nodo sinusal, el nodo AB, la rama derecha y la rama izquierda, ¿cierto? Dentro de ellos, ¿cuál es el que tiene propiedad decremental? El que disminuye la velocidad del impulso. El nodo AB, ¿cierto? Y el Wolff-Parkinson-White es una ramita, un as aberrante que va por el costadito y no tiene esa propiedad decremental. Por lo tanto, el impulso, ¿cómo pasa? Rápido, ¿cierto? ¿Y el PR qué pasa? Se acorta. ¿Y qué cosa va a generar? Taquicardia. Y la taquicardia ya sabemos qué genera. ¿Sí? El QT largo corto. ¿Qué te van a generar el QT largo corto? A ver, mi grupo, ¿dónde está? ¿Qué dijimos? ¿Qué pasaría en el QT largo corto? Pueden generarse arritmias ventriculares. Y nuevamente las arritmias que generan todo el proceso. Y la historia familiar de muerte súbita y patrón tipo Brugada. Estos dos últimos están hablando de alteraciones genéticas a nivel de canales iónicos. Puede ser el canal de sodio, canal de calcio, el canal de potasio, el canal de magnesio alterado y pueden generar alteraciones de la despolarización o la repolarización y pueden generar arritmias, sobre todo arritmias mortales, taquicardia ventricular, posteriormente una fibrilación ventricular. ¿Sí? Ahí estamos. Entonces, ayuda diagnóstica. Bueno, si tenemos causas cardíacas, evidentemente hay que hacerle una ecocardiografía, ¿no? Ver cómo está la estructura cardíaca. Mira, aquí estamos midiendo, pues es una vista apical 4 cámaras, esto es una apical 2 cámaras, estamos viendo la aurícula izquierda, la aurícula derecha, el ventrículo izquierdo, estamos viendo cómo están las válvulas, los tamaños. Si hay una alteración de presiones intracardíacas, ¿qué va a generar con las cámaras?
Si le metes presión, ¿qué va a generar? Se dilata. Y eso es lo que buscamos en sí en ecocardiografía. Hay que ver cómo está el patrón hemodinámico, cómo están los flujos. Para eso hay una tecnología que se llama Doppler. ¿Ok? Bueno, aquí abajo podemos ver, estos son velocidades de flujo. Y tú puedes medir velocidades de flujo. Y puedes, por una fórmula que se llama la fórmula Bernoulli, puedes determinar gradiente de presiones y determinar cuánto es la diferencia de presión entre una cámara y otra. ¿Ok? Y te puede dar algún tipo de noción sobre qué alteraciones puede estar pasando en ese corazón que pueda generar un mecanismo de arritmia, que pueda generar un mecanismo de falla cardíaca, que puede generar, pues, al final, un volumen sistólico bajo, que puede estar generando, ¿de qué? Un 5. ¿Sí? Estamos. Muy bien. Otro tipo de diagnóstica es el Holter. ¿Qué es el Holter? A ver, los que están dormidos, levanten la mano. Me imagino que ya saben por qué están dormidos. Vamos, a ver. ¿Qué es un Holter? ¿Cómo, doctora? Claro, es un electrocardiograma ambulatorio. O sea, el electrocardiograma estándar tú lo tomas pues en segundos, ¿cierto? Y el Holter te toma durante 24 horas. Por lo tanto, hay Holter de 48 horas, hay Holter de 72 horas, hay Holter de 7 días y hay Holter permanente, incluso que tú lo pones un dispositivo bajo la piel. Esa tecnología en el país no lo tenemos porque es costosa todavía, pero existe. ¿Sí? Entonces, ¿qué cosa tú vas a monitorizar en el Holter? El ritmo cardíaco. Podrás saber, pues, incluso le ponen unas alarmas al celular del médico, pues suena, oh, mira, una bradicardia o una taquicardia. Y acorde a eso dices, ah, esta es la agente causal, ¿no? Esta es la causa del síncope y pues hagamos el tratamiento para eso. Si el mecanismo aparece por ahí. ¿Sí? Estamos. ¿Qué más podemos hacer? Acuérdense que hemos dicho, el paciente que tiene síncope, pues generalmente es difícil hacerle un buen examen físico, es difícil hacerle un examen específico para algo. O sea, hay que tratar de sospechar con muchas pruebas. Lo cierto es que el paciente viene y te dice, doctor, perdí conciencia. ¿Ok? Salvo que tengas la evidencia, como digo, de una cardiopatía estructural, ¿no? Entonces puedes hacerle también test de provocación, hay que provocar al paciente, hay que esforzarlo, pues hay que esforzarlo a ver si realmente en el esfuerzo hace síncope. ¿Y qué le haces? Una prueba de esfuerzo, ¿sí? ¿Ok? Y mides capacidad física, cómo está la descarga simpática en este paciente, si aparece arritmias durante ese esfuerzo físico o hace bloqueos. Hay que ver, y da también bastante información, ¿sí? Entonces, otro tipo de provocación es hacerle un masaje carotídeo. Ya buscando qué cosa en este caso. Si hay hipersensibilidad y hay una alteración de la presión arterial, es decir, existe por el masaje carotídeo, evidentemente hay una activación del simpático o parasimpático. ¿De qué? ¿Se activa qué? ¿El simpático o el parasimpático? El parasimpático. Por eso muchas veces hay pacientes que vienen con arritmias y le haces el masaje carotídeo y termina la arritmia. ¿Sí? Entonces, si le das un masaje, ¿qué podrías estar buscando en este paciente? Que haya una disminución de ¿qué? De la frecuencia cardíaca, si aparecen pausas. Y hay que ver esas pausas en un electrocardiograma. Evidentemente el paciente tiene que ir conectado a un electro, ¿no? Y buscas pausas porque sean mayores a 3 segundos. O buscas sobre todo caídas de la presión arterial sistólica, que sean mayores a 50 milímetros de mercurio, ¿sí? ¿Ok? Entonces la guía del 2009 de la Sociedad Europea incluso recomienda hacer este test de provocación a pacientes mayores de 40 años con historia de pérdida de conciencia. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? ¿Siguen? Perfecto, muy bien. ¿Qué otra prueba podemos hacer? Podemos hacer pruebas de ortostatismo activo, es decir, el paciente lo acuesta y dice, párate rápido. ¿Sí? Y en ese momento también le pone su electrocardiograma y ve si hay cambios parecidos a la prueba anterior y evidentemente ve si hay cambios también en la presión arterial. El paciente, no sé si a ustedes les ha pasado alguno, pues se para de momento a otro y sientes un bajón, ¿cierto? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué sucede eso? ¿Dónde están sus vasoreceptores?
¿Dónde están sus barroreceptores? Anatomía. ¿Me están escuchando los de atrás o se escuchan los de atrás? ¿Sí? ¿Se escucha claro? ¿Dónde están los barroreceptores? Tarea. Entonces hay que ver si la presión cae igual. Si cae por debajo, la presión sistólica cae por debajo de 90 milímetros de mercurio, definitivamente pues es que hay un reflejo, este caso vasovagal, ¿no? Otra prueba que se puede mandar es ya pruebas de ortostatismo pasivo. La prueba, sobre todo una cama basculante, ¿no? Generalmente al paciente pues tú lo amarras básicamente y lo tienes entre 20 a 90, hasta 90 grados. Le haces movimientos pasivos y vas midiendo en los cambios de postura, si hay cambios de la presión arterial y hay cambios en la frecuencia cardíaca. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, y hay estudios mucho más avanzados, ¿no? Estudios electrofisiológicos, como podemos ver. Esto es, por ejemplo, electrofisiología. Como ustedes pueden ver, lo que se introduce son unos catéteres intracardíacos y se hace provocación. Evidentemente le das un impulso eléctrico a ver qué genera, si genera arritmias, si genera pausas, genera bloqueos. O sea, haces una test de provocación. ¿Ok? ¿También se puede hacer provocación farmacológica? Sí, con adenosina. La adenosina es un vasodilatador. Normalmente si haces vasodilatación, ¿qué pasa con los barroreceptores? Como mecanismo de compensación, ¿qué genera? Mejora el tono y de esa manera mejora la perfusión cerebral. ¿Sí? Pero muchas veces estos mecanismos de compensación no funcionan. ¿Y qué va a generar? Un síncope. Y la idea de hacer las pruebas es justamente determinar esa causa. ¿Sí? Ok. Y por último, pues evidentemente pacientes que son isquémicos, pacientes coronarios que han tenido infarto, le haces una angiografía coronaria, buscando ¿qué cosa? Lesiones. Aquí tú estás determinando que si el paciente tiene pues una falla cardíaca de origen isquémico que te está generando todo el problema del síncope. ¿Sí? Muy bien. Entonces los aspectos terapéuticos van a depender de la causa, ¿no? Si es de origen cardíaco, ¿qué debemos de hacer? Tratamiento cardíaco. Ahora, si es de origen reflejo, habíamos dicho al inicio que es el más benigno, ¿no? Generalmente al paciente que decimos, bueno, lamentablemente no hay un tratamiento, ¿ok? Si en caso sus síntomas son muy frecuentes, ya quizás darle pues, un dispositivo para mejorar la frecuencia cardíaca, pero generalmente no se llega a eso, ¿sí? Y la hipotensión ortostáxica, pues evidentemente igual, no hay mucho tratamiento para eso. ¿Sí? Hay algunas maniobras para mejorar, justamente como la maniobra de contrapresión, generar contracción muscular de un grupo de músculos de esa manera para mejorar el retorno venoso, mejorar precarga y evidentemente mejorar la musculatura, ¿no? Y estos pacientes deben ir evidentemente a unidades de síntomas. En nuestro país lamentablemente no tienen. ¿Ok? Entonces es un tema bastante frecuente, es una patología en nuestro medio, es motivo de consulta en atención primaria. Y el tratamiento va a depender evidentemente del tipo de causa, como habíamos mencionado. Si hay un bloqueo, pues pondremos marcapasos. Si hay una alteración de la conducción intraventricular, pondremos pues un resincronizador. Si un paciente tiene taquicardias ventriculares, ¿qué les ponemos? Desfibriladores. ¿Ok? ¿En quiénes son más frecuentes estas patologías? En pacientes isquémicos. Por eso incluso en las indicaciones del paciente infartado que tenga fracción de eyección reducida, una indicación es ponerle un desfibrilador. Porque estos pacientes muchas veces sobreviven al infarto, pero se mueren de una arritmia maligna. ¿Sí? Una miocardiopatía dilatada, le pones el desfibrilador. Si un paciente tiene Brugada, una canalopatía, desfibrilador. No sé si han escuchado en el fútbol, a ver, los varoncitos que son amantes del fútbol, ¿cuántas veces han escuchado que un jugador se desplomó y se murió? ¿Han escuchado o no? ¿Qué ha pasado? Canalopatía, han hecho taquicardia ventricular, fibrilación ventricular y murió. ¿Sí? ¿Qué pudo haber salvado? Un desfibrilador. ¿Sí? Pero hay que hacer el diagnóstico. Y fíjate,
Estamos hablando de jugadores que juegan en ligas importantes. Un jugador que murió el año pasado en España, ¿no? Hace poquito. En Italia también creo que murió uno. ¿Okay? Y fíjate cuántos filtros de evaluación pasan esos pacientes, para que vean lo complicado que es hacer un diagnóstico. ¿Sí? Bueno, el otro tema, ¿cómo vamos con el tiempo? ¿Estamos bien? ¿Hasta qué hora tenemos? 20. Ya, tenemos que... Vamos. El otro tema a tocar, espero terminar los temas de una manera, evidentemente, la idea es darles un concepto general de todo y charlar un poco de los temas que hemos visto, las dudas que ustedes tienen, ¿sí? El otro tema es muerte súbita cardíaca. ¿Qué es muerte súbita cardíaca? A ver, como dice ahí, ocurre de manera inesperada, ¿ok? Dentro de la primera hora del inicio de un síntoma, como estaba mencionando, ¿ok? O el otro es que un paciente fallece sin testigos y sobre todo pacientes que están en buenas condiciones un día antes, ¿ok? Y han escuchado eso, oye, estaba bien ayer y se murió, ¿qué pasó? Tuvo una muerte súbita cardíaca. Esa es la definición de muerte súbita cardíaca, que aparece en la primera hora de aparición de un síntoma o que el paciente 24 horas antes estaba en condiciones normales y amaneció o lo encontraron muerto, caso de que no haya testigos, ¿sí? Muy bien. Entonces, ya esto, mira, pueden ver incluso la historia dentro de los anales de medicina. Dice, en el papiro de Everest hace 4000 años ya decía lo siguiente: si un paciente presenta dolor en el brazo y la parte izquierda del tórax, la muerte lo está amenazando. Hace 4000 años. ¿Sí? En China, hace 2500 años, decían, la intermitencia del pulso es un predictor de muerte próxima. ¿Sí? ¿Cómo se generaba el pulso? ¿Dónde está en mi grupo? A ver, ¿cómo se genera un pulso? ¿Cómo se generan los pulsos periféricos? Sabemos palpar el pulso, pero ¿saben cómo se genera el pulso periférico? ¿Por qué se produce el pulso periférico? ¿A qué creen que se debe? ¿Dónde está mi grupo? No han venido, o se han escondido. A ver, los estoy viendo varios, pero nadie quiere levantarse. ¿A qué se debe el pulso? No es al volumen sistólico. ¿El volumen sistólico qué hace? Genera ondas, ¿cierto? ¿Y genera ondas sobre qué? Sobre un vaso que tiene resistencia, ¿cierto? Y donde hay un estrechamiento, evidentemente que va a generar turbulencias, y esas turbulencias son las que palpamos. Entonces, si esas turbulencias, dice, están muy intermitentes, ¿qué quiere decir? Que ese volumen sistólico está alterado, pues. Y si está alterado, ¿cómo está la hemodinámica a nivel del organismo? Alterada, hipoperfusión. ¿Y la hipoperfusión a qué lleva? A muerte. Daño multiorgánico, posteriormente muerte. ¿Sí? Mira, hace 2500 años ya determinaban eso. ¿Ok? Hipócrates decía, el dolor intenso precordial que se irradia hacia la clavícula y la espalda es un signo de mal pronóstico. E Hipócrates también decía, los individuos obesos son más propensos a morir súbitamente que los individuos delgados. Incluso ya estaba asociando factores de riesgo. Si se dan cuenta, en 3 de los proverbios que vemos, está hablando mucho del dolor precordial. Entonces, por ende, ¿cuál sería la causa más frecuente de muerte súbita? El infarto. Esa es la causa más frecuente de muerte súbita cardíaca. Evidentemente existen otras causas, pero a la cabeza, desde el punto de vista estadístico, es esa. Y al final Hipócrates decía, ¿quiénes son más propensos a tener infarto? Factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo cardiovascular? A ver, fuerte. Obesidad. Hipertensión. ¿Qué más? Diabetes. ¿Qué más? Tabaco. Dislipidemia.
Estrés también. Actualmente las guías hablan mucho de estrés, incluso de contaminación ambiental. Ya se habla de contaminación ambiental como factor de riesgo cardiovascular. ¿Qué más? La obesidad, sedentarismo. ¿Qué más? ¿Condiciones genéticas o no? Claro, también, tiene mucho que ver. Pero cuando hacen examen, anamnesis, ¿preguntan eso o no? ¿Se pregunta o no se pregunta? Sí, no todos, pero se debería preguntar. Muchas veces preguntando factores de riesgo estás ya tratando de hacer un diagnóstico. Y sí es importante porque actualmente existen calculadoras de riesgo cardiovascular. Se dice que mayor al 10% el riesgo de un evento cardiovascular dentro de los 5 a 10 años es elevado. ¿Sí? Seguimos. Por lo tanto, la muerte súbita se ha convertido en el desafío más importante de la cardiología moderna. Fíjense la cantidad de muertos por año en Estados Unidos. 300.000 muertos por año solo en Estados Unidos. Y esto puede ser muy variable en países subdesarrollados como el nuestro, que ni siquiera tenemos data de nuestro país. Y se puede ver también en lactantes, por supuesto. Hay canalopatías, como habíamos mencionado, que pueden generar alteraciones en lactantes o no. ¿Sí? Síndrome de QT largo, QT corto puede generar arritmias o no. ¿Y el niño nace con síndrome de QT largo o corto? Claro que sí. O sea, puede verse también muerte súbita en pacientes lactantes. Bueno, esto es un cuadrito muy bonito para justamente lo agrupan por grupos etarios. Si ven, a partir de los 40 años a más, ¿cuál es el más frecuente? La cardiopatía isquémica. Y evidentemente hay cardiopatías avanzadas, falla cardíaca, dilatación del corazón, donde se generan mecanismos de arritmia. ¿Okay? Y en los más jóvenes, ¿qué cosa es lo que más predomina? Cardiopatías congénitas, algunas miocardiopatías hipertróficas, sobre todo las asimétricas, como mencionamos ese día, porque hay simétricas también. Las simétricas más te la da que una estenosis, una hipertensión arterial, ¿sí? Pero esas son miocardiopatías asimétricas, o sea, solamente el septum, por ejemplo, o una porción del corazón, la parte apical, por ejemplo, ¿sí? Infecciones también pueden generar muerte súbita, ¿bien? Miocarditis. ¿Sabían que el VIH genera miocarditis o no? ¿Y cuántos pacientes con VIH hay? Vienen con falla cardíaca. Cardiotoxicidad, pacientes oncológicos que reciben medicamentos, ¿ok?, que pueden llevar a falla cardíaca. Entonces, le curaste del cáncer, pero se murió ¿de qué? De una arritmia ventricular. Y hoy por hoy hay una nueva subespecialidad que se llama cardio-oncología, justamente para ver ese grupo de pacientes. Entonces, se ha visto mucho, lo salvaste de cáncer y el paciente se muere por una falla cardíaca. Al final, nada. ¿Sí? Pero hay que tenerlo en cuenta, pues hay que saber que eso existe. ¿Ok? Y la fibrilación ventricular idiopática, mira acá, perfecto. Dijimos que la fibrilación ventricular es que el corazón, evidentemente, ya no contrae. ¿Cómo es una fibrilación? ¿Cómo hace el corazón? ¿Se contrae o cómo hace? Hace esto. Una fibrilación es esto. Cuando hace esto, no se llena ni se contrae. Si no se llena y no se contrae, ¿qué pasa con el volumen sistólico? ¿Y qué va a pasar? Vas a morir. Sí, te sucede eso. Es una causa. Hay causas idiopáticas, hay incluso arritmias que no las puedes explicar por ningún mecanismo. Y están en estudios, aparentemente son causas genéticas, aparentemente son causas a nivel de canales iónicos. Ese es un mundo de la electrofisiología que aún se está investigando. O sea, la cardiografía tiene mucho trecho todavía por hacerse. ¿Sí? Entonces el cuadro es bastante bonito, ¿no? Por grupos etarios y cómo va aumentando el riesgo, ¿no? Evidentemente en años. ¿Acá? Entonces, este es un cuadrito justamente que hicieron, lo presentaron en el año 2015, una estadística de víctimas de muerte súbita cardíaca, y miren a la cabeza quién está. La enfermedad coronaria, los infartos. El 58.4% de víctimas de muerte súbita han sido pacientes coronarios. Después le sigue la cardiopatía hipertensiva. La hipertensión arterial ahora por hoy pues es una enfermedad
podemos decir incluso es una epidemia, ¿no? Es la epidemia del siglo XXI, la hipertensión y la fibrilación. Se dan cuenta, el 9% de este estudio ha sido pues causa de muerte súbita. ¿Y qué genera la hipertensión? A ver, mi grupo nuevamente, ¿dónde está? Ciclo cardíaco, mira cómo les insisto en ciclo cardíaco. ¿Qué pasa en la hipertensión? ¿Qué ley está afectado? ¿Frank Starling o Laplace? A ver, ¿se acuerdan o no? A ver, los de atrás. ¿Frank Starling o Laplace? Ya, precarga o poscarga. ¿Cuál está alterado? En la hipertensión arterial. Poscarga, perfecto. ¿Y qué hace la poscarga a nivel del corazón? El corazón tiene que hacer más esfuerzo para vencer esa poscarga. ¿Y qué va a pasar? Se va a hipertrofiar. Y la hipertrofia a nivel de espacio intercelular, ¿qué va a generar? Fibrosis. ¿Y la fibrosis qué genera? Mecanismo de arritmias por reentrada. Y eso te lleva a muerte súbita. Al final, toda muerte súbita va a terminar con fibrilación ventricular. ¿Sí? Pero ¿cuántas causas de ellas puede llevarte? Igual en las valvulopatías. ¿Qué pasa en las valvulopatías? Hay una dilatación, ya sea por estenosis o sea por insuficiencia. ¿Qué pasa con el corazón? Para vencer ese cambio de presiones por una falla valvular. ¿Qué pasa con las cámaras? Se hipertrofian o se dilatan. Y al dilatarse pasa lo mismo. Se genera fibrosis y al final fibrilación ventricular, lo que conlleva a muerte súbita. ¿Sí? Es muy parecido en todas. ¿Ok? Pero tenemos causas también que no son cardiopatías, sino son de causa pulmonar. Una embolia pulmonar. Y muy frecuente también, el TEP. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? De la triada de Virchow, ¿no? ¿Se acuerdan o no? Paciente que lo tienes por una neumonía, por un asma, por ejemplo, en el hospital. Lo tienes inflamado, no se le mueve nada. Alta, 12 horas, TEP, muerto. Emergencia. Y un trastorno en la coagulación. Se forma un coágulo que se obstruye las arterias pulmonares. Y si se obstruyen las arterias pulmonares, no hay flujo sanguíneo por ahí. Por lo tanto, se va a alterar toda la precarga del corazón izquierdo. Y si no hay precarga, ¿qué volumen va a inyectar el corazón? Nada. ¿Y qué pasa con el paciente? Muerte súbita. ¿Sí? También es causa de muerte súbita. La disección aórtica. Sobre todo, ojo con pacientes hipertensos y fumadores. ¿Sí? Están caminando y se desplomaron. Patología, la aorta disecada. ¿Sí? Ojo estos pacientes. Las hemorragias cerebrales también. Hay una buena cantidad de pacientes con hemorragias cerebrales, sobre todo pacientes medicados. Hay muchos pacientes que son hipertensos, que no solo hacen arritmia, sino hacen trombos por la arritmia. ¿Y cómo lo tienes estos pacientes? Anticoagulados. Y si están anticoagulados, el riesgo de sangramiento es alto. Pacientes que se dan un golpecito en la cabeza, una hemorragia cerebral y una hemorragia súbita. ¿Ok? Y hay un gran grupo también, como podemos ver, que tú no puedes explicar la causa, y es bastante alto, 6.9%. Aún la medicina no es perfecta, pues por eso ustedes son el futuro de todo, tienen que estudiar duro, ¿no? Ya saben por qué, ¿no? Entonces, la fisiopatología de la muerte súbita cardíaca, bueno, va a ser un conjunto de estadios en cadena, evidentemente, que van a llevar al final a una parada cardíaca. En general, aquí también hay un error, hay que corregir, no es fibrilación auricular, es fibrilación ventricular. Perdonen por el slide, chicos, no es fibrilación auricular, es fibrilación ventricular. Porque tú puedes tener fibrilación auricular, pero si el ventrículo está contrayendo bien, tienes un buen volumen sistólico, pero si el ventrículo te fibrila, ya fuimos. Simplemente no hay flujo sanguíneo hacia el cerebro y a los órganos y muerte. ¿Sí? ¿Ok? Eso voy a cambiarlo y hay que cambiarlo.
Bueno, aquí podemos ver los desencadenantes. Miren, en el caso de cardiopatía isquémica, pues hay desencadenantes como el estrés, arritmias, alteración del sistema nervioso autónomo, y el miocardio va a ser vulnerable, pues si es aguda hay una placa vulnerable, si es crónica hay un estrado procoagulante, ¿ok? Entonces va a haber un síndrome coronario agudo que te genera inestabilidad eléctrica, alteraciones de la conducción a nivel nodo AB, lo que te lleva finalmente a la fibrilación ventricular o una bradicardia. Si tenemos por el otro lado que la taquicardia o fibrilación ventricular te altera el flujo, la bradicardia también que te genera el volumen sistólico, ¿cierto? Y eso ¿a qué lleva? Al final, a muerte súbita cardíaca. Parecido con la insuficiencia cardíaca. Hay dilatación, la fibrosis que yo les había mencionado, hay inestabilidad eléctrica, hay shock cardiogénico, es decir, si un corazón, su mecanismo de bomba es insuficiente, una fracción de eyección de 15%, 10%, imagínense la cantidad de sangre que se eyecta, es mínima. Y si el paciente, no sé, se paró para ir al baño, ¿qué puede pasar con ese paciente? Se desploma y puede morir, ¿cierto? Son fallas cardíacas avanzadas. La solución sería que relajar el corazón, ¿cierto? Entonces son causas también de muerte súbita cardíaca, ¿sí? Por otro lado tenemos las canalopatías, lo que les explicaba de los jugadores de fútbol que se han desplomado, han tenido una alteración en los canales iónicos que no se abren adecuadamente, o puede ser una alteración del canal por defecto o por exceso de función. Entonces hay alteraciones en los intercambios iónicos, y los iones intervienen ¿en qué? En la despolarización y la repolarización. Y si está alterada la despolarización y la repolarización, ¿qué va a haber? ¿Qué va a haber? No va a haber un potencial de acción efectivo. Y si no hay potencial de acción efectivo, ¿qué pasa con ese miocito? O se mantiene contraído o se mantiene relajado. Si se mantiene contraído o relajado, ¿qué va a pasar? No hay un mecanismo de bomba, y a la vez va a generar circuito de reentrada y al final fibrilación ventricular y muerte súbita. O sea, todos llevan a fibrilación ventricular, como están observando en los slides, ¿sí? Después tenemos pues la miocardiopatía hipertrófica, lo mismo que les había mencionado, el caso de la hipertensión arterial o miocardiopatía hipertrófica asimétrica, o el Wolff-Parkinson-White, lo mismo, ¿sí? Eso ya hablamos del Wolff-Parkinson-White cuando expliqué síncope, ¿cierto? Lo mismo, al final puede llevar a una fibrilación ventricular. Imagínense un paciente con fibrilación auricular más Wolff-Parkinson-White. ¿Qué pasaría? Todos esos ritmos caóticos que salen en aurícula, al no haber un nodo AB que lo frene, ¿a dónde pasan todos los impulsos? Al ventrículo, y generaría una fibrilación ventricular. Entonces, una FA, Wolff-Parkinson-White, te puede llevar a una FB, y eso te puede llevar a... perfecto, me quedan 5 minutos, ¿está bien? Dale, me faltan 5. Ya, quiero explicarles esta parte, ¿ok? Esta es una alteración de la repolarización, ¿ok? Estos son diferenciales de potencial de acción, estos es mecanismos de reentrada. Estas son figuras de, mira, está en ritmo sinusal el paciente, hace una taquicardia ventricular y posteriormente tiene una fibrilación ventricular. Lo mismo acá, está en sinusal, taquicardia ventricular y hace una FB. El paciente fallece. Estos son trazados pacientes reales. Mira aquí. Muerte. ¿Ok? Entonces, como habíamos dicho, hay que identificar los factores de riesgo y el tratamiento del fibrilador automático implantable, ablación, prevención de factores de riesgo. Generalmente las cardiopatías isquémicas son más prolongadas, ¿sí? Bueno, lo que queda es de reanimación cardiopulmonar. Bueno, creo que ustedes tienen clase. Les voy a dejar los PPTs. Aquí hay un USB, no sé, ¿alguien más tiene su USB para pasarles las clases? ¿Ok? Creo que ya está en hora. Como le dije, es bastante extenso el tema que se me ha asignado y es muy difícil correrlo en 1 hora y media. Allá. Bueno, perfecto. Allá. Bueno, con lo que están, seguimos. Reanimación cardiopulmonar. Bueno, lo que se está explicando, le piden a sus compañeros los PowerPoint, pues se los le dan el acceso, ¿sí? Perfecto. Bueno.
Bueno, esta es la última parte. Si hemos tenido síncope y hemos tenido una parada o muerte súbita cardíaca, hay que tratar de salvar a ese paciente, ¿cierto? Entonces hay maniobras básicas para eso, ¿sí? Y eso se le llama la reanimación cardiopulmonar, que se divide en una fase básica y otra avanzada, ¿ok? Entonces es el reconocimiento inmediato del arresto cardíaco y la activación del sistema de emergencia, ¿ok? ¿Y en qué se basa? Principalmente en hacer compresiones, ¿sí? A nivel torácico. Y si hay un desfibrilador cercano, está indicado pues utilizarlo de inmediato, ¿sí? Es lo que está diciendo. Y tiene que haber un sistema de transporte y soporte avanzado, evidentemente. Y tiene que haber un cuidado integral del post-arresto cardíaco. O sea, no es que lo sacaste al paciente y a su casa, no es así. Hay que tener los cuidados respectivos y hay que determinar la causa de por qué ha hecho parada cardíaca este paciente y corregirlos. ¿Ok? Entonces, este es un sistema, justamente, lo copié de del hospital, es un hospital de Madrid, ¿ok? Lo saqué de la Sociedad Española de Cardiología y lo que están indicando básicamente en el gráfico es hacer la llamada. En nuestro país también funciona el 112, que es la emergencia médica, es lo primero que se debe de hacer. Y lo más importante es hacer las compresiones a nivel torácico. Y evidentemente a la par está el uso del desfibrilador. ¿Sí? Ahora, en nuestro país evidentemente cardiodesfibrilador, ¿dónde lo encontramos? ¿Se han preguntado aquí en la universidad de cardiodesfibrilador? Debería haber, ¿no? Puede pasarle a cualquiera. O esperamos que le pase a alguien. Es increíble, a veces uno se va al aeropuerto, en el aeropuerto no hay cardiodesfibrilador. En los hospitales el cardiodesfibrilador está guardado en las unidades de emergencia, deberían estar en los pasillos. Cuando uno viaja a hospitales de otro país, hay cardiodesfibriladores en cada pasillo, ¿sí? En cada aeropuerto. Incluso algunos restaurantes tienen cardiodesfibrilador. Pero en nuestro país no tenemos esa cultura y salva vidas. ¿Ok? Entonces, este es un algoritmo simplificado de soporte vital básico en el adulto. Lo primero que hay que hacer es una evaluación al paciente. Si el paciente no responde, no respira normalmente, o jadea o tiene un comportamiento de una respiración boqueante, pues hay que tratar de hacerle su reanimación cardiopulmonar, ¿no? ¿Cómo evalúan el no responde ustedes? ¿Saben? ¿Cómo evaluarían a ese paciente? Señor, se encuentra. Claro, le llaman, ¿no? Señor, se trata de cómo está, nada, o sea, no responde nada. Y encima evalúan la respiración. ¿Cómo sería evaluar la respiración de este paciente? A eso no se van a demorar un montón, ¿no? Es acercarse y escuchar. Otros incluso dicen agarrar un espejito. ¿Por qué tiene un espejito en el bolsillo esa hora? Las chicas sí tienen, ¿no? Pero los varones no. Bueno, como dice el doctor, algunos sí dicen. Perfecto. Entonces, lo primero que hay que hacer en estos pacientes es activar el alarma. Lo primero que tienen que hacer es agarrar el celular, tener incluso predigitado tu 112 y llamar a emergencia. ¿Sí? Y lo primero que tienes que hacer es, hay un paciente en tales condiciones, estoy en tal lugar, ¿okay? El lugar donde se encuentra, incluso ver cómo está el tráfico, si hay algún tipo de información adicional que se puede dar, hay que darla, y hay que solicitar evidentemente un desfibrilador, ¿no? Y una vez hecho esto, lo primero que tienes que hacer es iniciar el RCP, ¿ok? Entonces, ¿cómo se hace el RCP? Chicos, a ver, ustedes han hecho algún cursillo de RCP. ¿Cómo se hace la reanimación? ¿Cómo es la postura? ¿Cómo se colocan los brazos? ¿Con qué fuerza tú vas? ¿O tienes que apretar hasta fracturarle todas las costillas? ¿Cómo es? Va a depender mucho también si estás solo, si son 2 personas, si son 3 personas. Mientras más cantidad de personas haya, es mejor. ¿Cierto? Si es un lactante, si es un adulto, varía. ¿Ok? Claro, en los lactantes haces con los deditos, porque imagínate meter un puño por el paciente, pues en vez de salvarlo, le perforas el pulmón y las cavidades cardíacas. Entonces, eso es importante, saber la postura. Entonces, sí, lo otro también es si el paciente está en una camilla, está en una cama, está en el piso, está desplomado en el piso, hay que saber dónde. ¿Sí? Ok. Entonces, primero hay que hacer la compresión fuerte y hay que comprimir rápido. Ok.
Bueno, esto también es de la Sociedad Española de Cardiología, más o menos ellos tienen todo un algoritmo para ver desde el punto de vista de asistencia telefónica, ¿no? Y es parecido, mira, lo que hacen asistencia, este es un asistidor, ¿ok? Llaman al 112, primero le dicen, está inconsciente, no respira. Si hay cerca un desfibrilador, pide por favor traerlo, ¿no? Entonces, generalmente el que asiste le va dando calma al paciente. Señor, mire usted, incluso pone su hands free y dice, bueno, tenga calma, haga las compresiones de la siguiente manera, use el desfibrilador si está al lado. Pero eso en nuestro país lamentablemente no hay. Tú llamas al 112, muchas veces no te contestan, ¿ok? Entonces es importante dar este conocimiento a quienes, a todos, personal médico y no médico. Ustedes van a hacer serum en algún momento, ¿cierto? Lo primero que tienen que hacer es educar a su población, ¿cierto? Y eso puede salvar. Imaginen que sean ustedes el que tienen una muerte súbita cardíaca y no han enseñado a su población. Si han enseñado, pues pueden salvarlo, ¿no? Y si no, chao serumista. ¿Puede pasar o no? Claro que sí. ¿O saben que tiene, alguno de ustedes sabe que tiene canalopatías o no? Nadie sabe. ¿O se han hecho el tamizaje alguna vez para Brugada o cómo está su canal de sodio? Nadie sabe. ¿Ok? ¿Alguien sabe si tiene Wolff Parkinson o se han hecho un electro? Nunca. ¿Se dan cuenta? Entonces, el algoritmo evidentemente ha variado del 2010 al 2015, ¿no? Ok, miren el 2010 primero dice, grite pidiendo ayuda, abra la vía aérea, no respira normalmente, recién llaman al 112 y recién empiezan las 30 compresiones torácicas. ¿Cierto? Y se dan cuenta que perdían mucho tiempo en analizar la vía aérea. Por eso que el ABC ha cambiado actualmente. ¿Sí? Primero ahora son las compresiones. Como vamos a ver en el siguiente algoritmo. Primero ves, no responde y no respira, llamas al servicio de urgencia y inmediatamente pasas a hacer compresiones. ¿Sí? Las 30 compresiones torácicas y 2 respiraciones. Si son dos personas. ¿Sí? Y si estás solo, ¿cómo si estás solo y si están en 2 personas? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? 32. ¿Cómo es? Si estás solo, ¿no? Y si estás con 2, es el 15. Por 15 compresiones. Sale. ¿Sí? 15, 2, 32. ¿Cuánto es la frecuencia respiratoria en un minuto que se le debe dar a un RCP? ¿Cuánto es la frecuencia respiratoria de ustedes? Normal, en un minuto. 16, ¿sí? Se dice que aproximadamente de 10 a 12 respiraciones por minuto es lo que hay que darle. ¿Ok? Y tratar de simular 100 compresiones por minuto. Esa es la cantidad que hay que hacer. Y si hay más de 2 personas, hay que hacer el intercambio cada 2 minutos. ¿Han hecho RCP ustedes alguna vez? ¿Alguien ha hecho RCP? Atrás, si has hecho RCP. ¿Cansa o no? Al minuto, ¿cómo estás? Muerto. Estás cansado. Estás cansadísimo. Por eso es que incluso las guías recomiendan hacer el intercambio cada 2 minutos. Muy cansado. ¿Y por cuánto tiempo se debe hacer el RCP? No, pero si no despierta, ¿hasta cuánto tiempo? 10 a 15 minutos. 20 minutos. ¿Qué pasaría si después de ese tiempo logras tener ritmo? Daño cerebral. O sea, el daño que se genera por la hiperperfusión es prácticamente, o sea, tienes un paciente vivo pero vegetal. Pues. Entonces también es importante saber en qué momento parar. O sea, si es un paciente terminal, bien RCP, si el familiar te dice, por favor, no, este es un paciente ancianito, ¿no? ¿Te harías RCP? ¿Y
posteriores a los 20 minutos tampoco hay que hacer RCP, porque el daño que se genera por hipoperfusión es altísimo. El daño cerebral que se genera es altísimo. El paciente nunca despierta, o sea, te late el corazón, pero el cerebro nunca sabe. ¿Y cuál es peor, tener un paciente fallecido o un vegetal? ¿Alguno de ustedes ha tenido algún familiar que esté postrado en cama? ¿Es bonito o es horrible? Es algo que no se desea, eso es lo que vemos en emergencias, es eso. Entonces hay que también ser prudentes en ese aspecto, ¿sí? Entonces el reconocimiento del paro, pues evidentemente no hay movimiento, el paciente no responde, tiene una respiración muy anormal, puede haber pseudoconvulsiones. Es importante diferenciar una convulsión, una pseudoconvulsión, porque muchas veces el paciente por hipoperfusión puede tener alguna alteración de movimiento, ¿sí? Y eso podría, no es el que es un paciente que en sí está en paro, para diferenciar de un paciente que está teniendo un síndrome convulsivo, ¿no? El síndrome convulsivo, evidentemente, pues hay pérdida de conciencia y a la vez, pues el paciente respira normal, o sea, que el punto de saturación está bien, ¿no? Es una manera de diferenciarlo. Hay que siempre verificar el pulso y la respiración pasa a un segundo plano. O sea, lo que importa más es la circulación. Por eso es que el ABC ha cambiado, ¿sí? Lo que importa más es la circulación, lo que importa más es llevarle nutrientes y oxígeno al cerebro, porque no haces nada permeabilizando vía aérea y sin embargo tu aparato hemodinámico está colapsado, ¿sí? Y eso evidentemente lo han tenido que evaluar en múltiples estudios, hasta el día de hoy se ha observado que ese es mejor. Entonces, dar masajes a un paciente sin arresto cardíaco no causa injuria importante, ¿okay? Puede ser que un paciente tiene pulsos y no lo analizaste bien, igual le das masajes. Y lo que dicen los estudios es que darle masaje al tipo paciente, bueno, no ha causado tampoco mucha alteración. Por eso un paciente, por ejemplo, que se ha atragantado o algo y estás con la dificultad de hacer un buen diagnóstico, pues dale con todo el RCP, ¿sí? Que si tiene buen pulso no le va a generar ningún daño, porque está tratando de explicar eso, ¿okay? Hay que tener consideraciones generales. El paciente tiene que estar en decúbito dorsal total, ¿cierto? No puede estar en un ambiente, pues una camita blandita, ¿no? O sea, tiene que estar en una superficie dura, porque vamos a hacer justamente una compresión que puede ser alterada por un colchón, por ejemplo, que sea blanda, ¿no? ¿Okay? Siempre si hay respaldar, si está en una cama y tiene un respaldar, hay que retirarla. Hay que ubicar correctamente los equipos. El desfibrilador tiene que estar al lado. ¿Dónde? ¿Al lado derecho o al lado izquierdo? Al lado izquierdo, porque está más próximo al corazón, salvo que tenga destrocardia. Pero ¿quién sabe que un paciente tiene destrocardia? Nadie, ¿cierto? Entonces, siempre, ya esto es RCP avanzado, hay que hacer la colocación de electrodos en lugares correctos, ¿sí? Y eso siempre, el RCP avanzado evidentemente ya es en un lugar hospitalario, hay enfermeras que evidentemente están entrenados a hacer eso, ¿no? Bueno, si es básica, evidentemente tú no tienes electrodos, no tienes nada. Entonces, hay que verificar la ubicación adecuada de las paletas antes de dar la descarga. Generalmente cuando uno tiene un cardiodesfibrilador, ¿saben cómo colocarlo y por qué colocarlo? ¿Cómo colocarían? A ver. ¿Dónde pones una paleta y la otra? En la base y la otra en la punta. La idea básicamente es rodear el corazón. Tenerlo rodeado el corazón. Generar un campo y disparar. Otro a veces lo hacen juntitos. No, eso no te va a ser efectivo. La idea es, si tienes en la base y en la punta, como que estás rodeando el corazón, ¿cierto? Esa es la forma más adecuada, ¿ok? Entonces, la persona que va a dar las compresiones siempre debe estar colocado en posición correcta, sobre una cama o tiene que tener un uso de banqueta. Si es sobre el piso, tiene que estar arrodillado, ¿cierto? No vaya a ser que el que hace RCP es bajito y el paciente está, ¿cierto? Entonces tiene que siempre hacer uso de una silla o algo adecuado, ¿no? Como dice el doctor, has hecho RCP. ¿El RCP que has hecho ha sido sobre cama o sobre el piso? Sobre cama, ¿no? Sobre Sí, cama, pero ¿cierto? pusieron la tabla de abajo. Ah, siempre se pone una tabla, a veces algunos ponen una tabla, o a veces las camas, las camillas justamente son duras por ese tema, ¿no? Y muchas veces pues, o es muy alto el médico, ¿cierto? Y queda abajo el paciente, o es muy bajito y entonces las compresiones no son efectivas, ¿ok? Entonces hay que tener en cuenta eso. Bueno, lo que les había dicho, la inversión del ABC por el CAB.
¿Ok? Primero se priorizan las compresiones para mejorar la hemodinamia cardiovascular. O sea, lo que importa más es el flujo de sangre que se lleva. ¿Sí? Posteriormente recién va a las vías aéreas. Y posterior a las vías aéreas recién va a asegurar una buena respiración. Se ha invertido esto actualmente. ¿Ok? Y evidentemente, ¿por qué? Porque revisar la vía aérea consume mucho tiempo y es mucho más difícil su realización. ¿Estamos? Frecuencia y profundidad. Bueno, la C, ¿no? En este caso las compresiones. Como les mencionaba, 100 compresiones fuertes y rápidas por minuto con una profundidad de 5 centímetros. Es difícil tener pues una reglita para medir 5, ¿no? Pero tiene que ser profundo. Se tiene que colocar una mano, un puño sobre la otra, ¿cierto? Y siempre tiene que estar recto para tener mayor presión, ¿ok? Y no es con el codo, así es encima el hombro, es apretar fuerte, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la meta? Lo que les decía, mejorar la perfusión cerebral y la perfusión miocárdica. Es importante no interrumpir las compresiones. Por eso, si hay otra persona a tu lado, el cambio se tiene que hacer cada 2 minutos. Porque no comprimir te genera hipoperfusión cerebral y más lesión miocárdica. Y el objetivo es justamente mejorar el flujo en ese paciente. ¿Ok? Bueno, hay una gráfica de más o menos cómo debe estar un paciente sobre piso en este caso, ¿no? Como se dan cuenta, los brazos están rectos, ¿sí? La espalda también recta. El peso del cuerpo es el que sirve para hacer la compresión. Y siempre hay que arrodillarse al lado de la víctima, ¿ok? De esta manera se hace la compresión y la relajación es, ¿sí? Hacer esto. Mira, a veces uno se confunde y dice, no es el peso. ¿Sí? Cada 2, ¿cuánto? 2 minutos, ¿sí? Y si estás solo, buena suerte, te tocó. Hasta que llegue emergencia. Después recién viene el manejo de la vía aérea. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que extender la cabeza hacia atrás. ¿Para qué se extiende la cabeza hacia atrás? ¿Qué es lo que logra con eso? Exacto, lo que dice el doctor. ¿No? Rectificas un poco más las vías aéreas. No hay, haces que se permeabilice un poco más y el flujo pasa mucho más laminar. ¿Cierto? Y mejora mucho. Hay que verificar si hay dentadura postiza. ¿Qué pasa en los abuelitos? Tienen mucha dentadura postiza que te puede alterar justamente la capacidad, o sea, la permeabilización de la vía aérea. Y si hay un tubo de mayo, pues la coloca. ¿Saben lo que es un tubo de mayo, no? Es un tubito que tiene una forma de C aproximadamente. Lo que hace justamente es como un dispositivo que te ayuda a llevar mejor flujo de aire a tus vías aéreas, nada más. ¿Sí? Y posteriormente viene la ventilación. O sea, una vez hecho las compresiones, permeabilizas tus vías aéreas, recién garantizas una buena respiración. Que puede ser de emergencia un embudo. Pero es importante no hiperventilar. ¿Cuánto es la respiración normal? 16. Con que le hagas de 8 a 10 hasta 12, está bien. ¿Qué pasaría si hiperventilas en el paciente? ¿Qué pasaría si hiperventilas en el paciente? Barres CO2. Ya. Y el CO2 te sirve en el centro respiratorio. ¿Te activa qué? El mecanismo de respiración. Si botas CO2, estás eliminando ese factor de protección que tiene el sistema nervioso. Por eso no es importante hiperventilar en los pacientes. ¿Sí? Entonces, RCP avanzada, bueno, evidentemente está tu cardiodesfibrilador. ¿Qué cosa vas a ver? Cuando tú pones las paletas, pues hay un monitor en el desfibrilador que te va diciendo pues qué tipo de ritmo tiene el paciente. ¿Sí? Y si hay complejo QRS, hay otra cosa, se llama si hay fibrilación ventricular, evidentemente ¿qué cosa haces? Metes una descarga. ¿En cuánto tiempo se hace la descarga? En 1 minuto. Y si es un equipo monofásico, le descargas 360 joules. Si es un equipo bifásico, entre 150 a 200
joules. ¿Cómo sabe que es monofásico o bifásico? Sencillo. Los bifásicos nunca te van a traer 360. Así de sencillo. ¿Sí? Los bifásicos te traen hasta 220, 240. Pero no te traen más. Los monofásicos siempre te traen hasta 361. Y así te das cuenta si es un equipo monofásico o bifásico. ¿Sí? Y posterior de hacer eso, 1 minuto, haces ¿qué cosa? RCP por 2 minutos. ¿Ok? Entonces, este es el ritmo del desfibrilable. Si es un ritmo desfibrilable, haces un primer choque. Después del primer choque le haces sus 30 compresiones y 2 respiraciones por 2 minutos. Nuevamente valoras el ritmo en el monitor. Si persiste la fibrilación ventricular, le haces un segundo choque. Y nuevamente después del segundo choque, reanimación cardiopulmonar por 2 minutos. Valoras nuevamente el ritmo y le das, si estás, y esto es RCP avanzado, estás supuestamente en una unidad, en una enfermería, tienes una enfermera al lado. Le pones adrenalina, pues 1 miligramo intravenoso. ¿Ok? ¿Qué te hace la adrenalina? Lo que te hace es polarizar mejor las membranas celulares y de esa manera para generar mejor potencial de acción. Es lo que te hace la adrenalina, ¿sí? Y le das un tercer choque y le haces un RCP igual por 2 minutos, nuevamente valoras y nuevamente le puedes poner en este caso amiodarona. ¿Qué es la amiodarona? La amiodarona te actúa a nivel de todos los canales iónicos. Es la droga sucia, le llaman. Actúa a nivel de todos los canales iónicos y te permite o te permeabiliza mejor también entrada y salida de todos los iones. Sodio en fase 0, calcio, cloro en fase 2, salida de potasio de fase 2 hasta fase 4. Todo eso te perturba la amiodarona, te estabiliza muy bien. ¿Ok? Aún eso no sale, le haces un cuarto choque al paciente y nuevamente RCP 2 minutos. Valoras nuevamente el monitor y le vuelves a dar adrenalina. Y después de eso le das un quinto choque. Si está en el quinto choque y no sale el paciente, no va a salir. ¿Sí? Puedes hacer hasta 5 choques, pero normalmente el paciente sale el primero o segundo choque. A partir del tercer choque es casi improbable que salga. Es muy difícil que el paciente salga. Y si sale, sale con daño. ¿Cuántos minutos más o menos aguanta un cerebro en hipoperfusión? 4 o 5 minutos, dice el doctor. Después de eso empieza a tener daño, mucho daño. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que chequear durante el RCP avanzada? Hay que chequear la posición, que tenga buenos electrodos, eso es importante. Hay que ver si tiene una buena vía de acceso intravenoso. Hay que optimizar bien la vía aérea, hay que usar el tubo de Mayo, adrenalina cada 3 a 5 minutos se puede usar. Se puede considerar el uso de atropina. ¿Qué es la atropina? Es un simpático mimético. Lo que hace es incrementar la actividad simpática y de esa manera pues tratar de darle más frecuencia cardíaca, ¿no? Hay que corregir las causas. Si el paciente tiene hipoglucemia o algo así, imagínate que ya uno debe estar sacando la sangre y haciéndole un AGA. El AGA sale pues en 1 minuto, eso no demora mucho en un sitio que tenga gasometría. Evidentemente, si tú vas a un laboratorio y dices para mañana, bueno, para mañana el paciente va a estar fallecido. Y siempre hay que tratar, considerar el uso de marcapasos, el marcapaso transitorio. Los cardiólogos a veces vemos pacientes con BAB que analizamos una subclavia o una yugular posterior, ponemos un catéter y activamos un marcapaso. Una manera de brindarle también buena frecuencia de al paciente. ¿Okay? Hay que corregir las causas reversibles. Si hay hipoxia, evidentemente hay que dar oxígeno. Si hay hipovolemia, hay que darle líquido. Para eso hay que tener vías permeabilizadas, 1 o 2 vías, no se basta con una. Si hay hipercalemia que te está hiperpolarizando el corazón, hay que contrarrestar eso, ¿no? Con uso de bicarbonato, glucosa, el magnesio que permeabiliza. Si hay hipotermia, hay que darle justamente calentamiento, hay que calentar al paciente. Hay mantas para incluso bolsas calientes, mantas para cubrir al paciente. ¿Okay? Si hay una neumotoras, atención, puntas que evidentemente te sale todo el aire, que te está haciendo compresión intratorácica. Si hay taponamiento cardíaco, le hacen la pericardiocentesis. Si hay tóxicos o sobredosis, hay que dar los antídotos. Son difíciles de manejar, evidentemente, en el medio como nosotros, porque no sabemos incluso
¿Cuál es el agente? El paciente viene por la muerte súbita. Si hay tromboembolismo pulmonar, hay que hacerle fibrinolisis inmediatamente al paciente. ¿Sí? Dependiendo de la causa. Entonces, control de la vía y área y la respiración, el funcionómetro te ayuda bastante. Hay que tener mucho cuidado con la sedación en estos pacientes. Muchas veces le dan fentanilo, le dan pseudoanalgesia. El paciente pues deprime todo el sistema respiratorio y deja de jalar. Se va a volver dependiente de qué? De un ventilador mecánico. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de pacientes. Hay que tener un control circulatorio, hay que ver cómo está la presión arterial, si hay alguna arritmia, hay que tratar la arritmia. La amiodarona es un buen medicamento. Hay que verificar y asegurar las vías venosas. Hay que tener protección neurológica, ¿ok? Hay que darle analgesia a estos pacientes y la sedación, como he dicho, con mucho cuidado justamente para evitar pues, que se sobredañe la parte neurológica. Hay que tener un control metabólico, hay que hacerle un examen de gasometría inmediato, hay que ver cómo está la glucemia. Puede ser que la causa haya sido una hipoglucemia. En caso de diabéticos pasa muy frecuente eso. Paciente diabético y se inyectan insulina y vienen con parada cardíaca. ¿Y la corrección qué va a hacer? Mejorarle la glucosa. Le pones dextrosa 33%, que siempre increíblemente sale, ¿no? Pero previo ya le has hecho todo el RCP. Y es importante recoger los datos del paciente también. Si hay familiares al lado, qué antecedentes tiene, qué fármacos toma. Eso es importante. Teóricamente suena un poco fácil, ¿no? Pero cuando estás en el momento es bastante complicado y tienes que ordenarte, pues. Por eso es que hay especialidades que se dedican a esto, que se llaman las especialidades de emergencias. Shock trauma, emergencia y desastres, los usiólogos, los cardiólogos que llevamos parte intensiva, vemos muy bien. O sea, esa es la parte de la adrenalina de estas especialidades, distinta a las especialidades que son de consultorio, ¿no? O especialidades quirúrgicas. Estas especialidades justamente se entrenan en este tipo de patologías y evidentemente la adrenalina, lo bonito de esta especialidad está ahí, por decirlo. ¿Sí? Bueno, la finalización de la RCP se finaliza si es que recupera los signos vitales. Es decir, el patrón hemodinámico está bien, la presión arterial mejora, la respiración mejora. Tú terminas ahí el RCP. La otra manera de terminar el RCP es que hay un orden de no hacer el RCP. Ejemplo, pacientes añosos, 90, 92 años, familiares, ¿para qué lo vas a hacer? Evidencia de enfermedad terminal, pacientes con cáncer avanzado. ¿Para qué? Y si la historia es mayor a 20 minutos, como dijo el doctor. ¿Sí? Porque revivirlo después de ese tiempo vas a generar un daño cerebral y el desenlace es a veces mucho peor. Hay que ver en el coste también, familiar. ¿Cuánto cuesta tener a un paciente vegetal? Es costoso, costosísimo. ¿Ok? Bueno. Eso es en manera concreta lo que les he traído, muchachos. Preguntas, algo que quieran